Ella nos traerá la palabra en esta noche, así que mis hermanas, por favor, dispongan su corazón. Lo que Dios tiene preparado para hoy va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Muy bien. ¿Cuántas están nerviosas? Gloria a Dios. Aleluya. Ya dijo la hermana hace un momento, ¿verdad? Estamos hablando de esta serie que hemos estado llevando, Mujeres en tiempo de crisis. Wow, cuando hablamos de crisis, yo creo que sale la fotografía de nosotras como mujeres, porque entramos en cada crisis emocional. Amén. Y el tema que hoy me toca compartir, hermanas, se llama familias superando las crisis. Cuando la hermana me pasó este tema, sí me quedé así como que familias superando las crisis. Pero cuando Dios empezó a hablarme de las crisis que se han superado como familia, de las crisis que hemos pasado, dije, wow, Dios no se equivoca. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios no se equivoca? Los tiempos de Él son perfectos. Amén. Y sobre la familia, hermanas, es la pequeña institución que se encuentra formada en nuestra sociedad. Esa es una familia ante la sociedad. Las crisis familiares son aquellos cambios o transformaciones que producen pequeños o grandes desequilibrios. Estas crisis pueden estar desencadenadas por situaciones específicas, evolutivas, accidentales o ser un cúmulo de situaciones que no fueron manejadas adecuadamente y se fueron juntando. Y vamos a hacer, yo les pido que me acompañen a hacer una oración. Amén. Vamos a poner este tiempo, ya lo pusimos desde un inicio, ya adoramos, ya glorificamos, pero vamos a orar por esta palabra. Amén. Gracias, Padre precioso, Señor. Mi Dios, en esta hora, Señor, en esta noche, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, mi Dios. Que sea usted hablando, Señor, a cada corazón, Padre. Que sea usted, Padre Santo, ministrando, mi Dios, tu palabra, Padre, dándonos sabiduría, discernimiento, Padre precioso, Señor. Que usted es, Padre Santo, Señor, sobre todas las cosas, mi Dios. Que usted es en cada familia, mi Dios hermoso. Que usted es moviéndose, Padre precioso, Señor, en cada hogar de mis hermanas, Padre. Que sea usted hablando a nuestros corazones, mi Dios. Que sea usted obrando, Señor, en nuestros corazones, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como decimos, hermanas, amén. Fíjense cómo dice aquí, son cosas que a veces se nos van juntando. Y nosotras como mujeres, como madres también, nos damos cuenta que a veces como que dalai, nos relajamos. Pero llega un punto como que esas crisis, esas emociones llegan a ese punto de que nos hacen tronar, explotamos. Y esas son las crisis que el mundo dice, que no tenemos paciencia, que no tenemos. ¿Por qué? Porque el mundo así las ve. Las crisis que pasan, que se van guardando, esos desequilibrios que van pasando en nosotras, esas situaciones que dejamos pasar y que van evolucionando poco a poco y llegan a ser, las pasamos por alto como que no pasó nada, pero conforme pasa el tiempo, si no, nuestro corazón no sanó, no tuvo esa paz, llega el momento en que es una crisis ya muy avanzada. Como nunca antes en la historia, nuestras familias están en ataque, están bajo tremendo ataque. Todos los días oímos mensajes que arremeten en contra de la familia. Si ustedes han escuchado, lo más directo que se ha movido es en contra de la familia. La institución es ese organismo que el Señor nos formó. ¿Qué es lo que ha querido dividir la familia? Es el índice más fuerte de divorcios, es el índice más fuerte de mujeres que no quieren formar un hogar, de hombres
que prefieren formar un hogar con otro hombre. Todo eso lo estamos viendo en estas alturas de nuestra vida. Algo que antes, qué esperanzas que se escuchara. Tal vez sí existía, porque la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, que era caos. Pero era algo como ajeno, algo que no salía tanto a la luz, algo que como que estaba por abajo del agua. Pero en estos tiempos ya está todo a flor de piel. Ya todo esto se ve tan normal, que hasta en las escuelas, todo esto se habla tan normal, de que no hay problema, escoge a quien quieras tú. ¿Y qué hay de la familia? ¿Qué hay de lo que Dios estableció como esa institución? Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo en las siguientes palabras, dice, sean fructíferos y multiplíquense. Está hablando de una familia, la familia tan importante en el plan de Dios. Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él, dice una versión. Ahí es donde entra el complemento, ahí es donde empieza a formarse. Dios creó todo, creó al hombre y wow, dijo, no es bueno que esté solo. Así es como decimos que la familia es el punto de partida en nuestro mundo, o la estructura más pequeña que lo representa. Eso nació de la sabiduría de Dios. Ese bello entorno de vivir nosotras con esa parte de familia. Dios quería esa parte de familia. Para eso la formó. En Él y en sus bendiciones. Dice que los formó varón y hombre, mujer, hombre y mujer. Y les dijo, los bendijo, dice la palabra. Los bendijo. Y muchas veces yo me imaginaba familia cuando empecé con el tema, me imaginaba una familia y te imaginas hijos. Pero hay parejas que no tienen hijos, pero eso ya es una familia. Para Dios ya es una familia. En Génesis, durante la creación, Dios bendice a esa familia. Estaba en el plan de Dios que así fueran, familias bendecidas. Pero, ¿dónde entra aquí la crisis? También en el libro de Génesis vemos cómo la familia fue atacada, creando división entre ellos, provocando desobediencia a Dios y trayendo consigo consecuencias que provocarían crisis de 1000 maneras. La crisis comenzó ahí. Y algo que no debemos olvidar, hermanas, es que desde ese inicio el enemigo tiene puesta la mirada en derribar las familias. Estamos en esa mira del enemigo de derribar. Sabemos que no tiene autoridad, pero también debemos estar conscientes que estamos en la mira del enemigo. Tú, tu esposo, tus hijos están en esa brecha, están en esa batalla. Todos estos meses hemos escuchado crisis emocionales, físicas, financieras, pero hay que tomar en cuenta que somos un blanco perfecto para Satanás. Porque por medio de ti, mujer, por medio de nosotras, hay generaciones. ¿Cuántos de ustedes están preocupadas por su generación? ¿Qué generación estamos dejando? ¿Qué generación van a entregar nuestros nietos a sus hijos? Debemos de estar preocupadas porque el enemigo está haciendo guerra a nuestras vidas, a nuestra familia. El índice de cristianos divorciados también está muy alto. Por eso debemos entender que somos un blanco perfecto para el enemigo, para trabajar y provocar crisis en nosotras. Cuando él provoca una crisis en ti, en mí, y él ve que va avanzando porque no tiene él ni poder para saber si sí lo está logrando. Pero tus acciones, la crisis en la que entras, es como él se va dando cuenta si va avanzando por donde está llegando. Amén. ¿Qué es una crisis? Ahí hablábamos al inicio de las crisis familiares,
que todo mundo dice. Son aquellos cambios o transformaciones que se producen en pequeños o grandes desequilibrios. Estas son desencadenadas por situaciones específicas, evolutivas, accidentales o, como decía, es algo que ya se juntó y explotó. Pero bíblicamente, dice la Biblia, crisis se entiende como un momento crucial o decisivo que puede llevar a un cambio, ya sea para bien o para mal, que a menudo revela el carácter, la dependencia de las personas de Dios. Las crisis pueden ser oportunidades para fortalecer tu fe, redirigir tu vida. Una crisis te puede hacer retomar tu rumbo, decir, y reaccionar y redirigirte. Y encontrar tu propósito, ese propósito más profundo en el Señor. Hay crisis que te llevan a ese propósito. Hay un orden, hermanas. Estamos hablando de la familia y hay un orden establecido por el Señor. Dice en 1 Corintios 11:3, parte B, dice, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahí está el principal orden establecido para las familias que el Señor tiene para nosotros. Dios nos creó, Dios te creó, mujer, como esa ayuda idónea. Ayuda idónea te creó para el hombre. Frágil. ¿Han escuchado eso? Que las mujeres somos ¿cómo dice? El sexo débil. Es lo que decían que éramos nosotras. La fragilidad de la mujer. Pero wow, cuando vas a la palabra, dices, soy fuerte. Soy fuerte. Al hombre dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:22. Ese fue el diseño perfecto de Dios, varón y hembra los creó. Aún durante muchos años, muchas sociedades se han encargado de otorgar un papel de menosprecio a la mujer, de subordinación, pero no es así para Dios. No es así. Y dicen cómo nos creó de la costilla del varón, ni muy arriba ni muy abajo, aquí al par. Y ahí nos creó. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré su ayuda idónea. Y esas somos tú y yo. Y algunas de las que están aquí algún día van a ser la ayuda idónea de ese varón que Dios tiene, está preparando, ya está cocinando para ustedes, jóvenes. Amén. Creo que nomás mi hija dijo amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, una ayuda idónea, un complemento perfecto, un eslabón en esta cadena, pero como se escucha coloquialmente, la cadena se rompe desde el eslabón más débil. Y volvemos a la debilidad, y no debilidad de fragilidad. Dice la misma palabra que cuando nos sentimos débiles, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dice la palabra así? Porque hay momentos en que vas a sentirte frágil, vas a sentir debilidad. Pero ahí está la palabra para decir, soy fuerte, en Cristo soy fuerte. Amén. Momentos de prueba. Ya hemos visto cómo Dios formó, cómo Dios puso todo, estipuló todo de una manera. Pero llega el momento de prueba. Las crisis son vistas como momentos en los que se prueba la fe y la confianza en Dios. Para eso, en eso son las crisis. Se prueba nuestra fe y nuestra confianza. En una crisis se revela nuestro verdadero carácter. Las crisis revelan la verdadera naturaleza de una persona, tanto sus fortalezas como sus debilidades se ven en las crisis. Amén. Hay crisis que nos llegan súbitamente, hay crisis que no nos esperamos, pero hay crisis que nosotras podemos provocar.
en nuestra casa, en nuestro matrimonio. ¿De verdad nuestro matrimonio estamos entendiendo, lo estamos soltando a Dios? ¿Se lo estamos entregando a Él? Si nos vamos a lo que Dios preparó, cómo preparó una familia, nuestro matrimonio tiene que estar en las manos de Dios. Tiene que estar entregado en sus manos. Cuando estamos en crisis no pensamos y nuestras emociones nos hacen tomar malas decisiones. ¿Cuántas han pasado alguna crisis que la ha llevado a una emoción que la lleva a una decisión? Yo sí. Con nuestras decisiones, esas nos llevan a una crisis. Y vamos a ver Sara. Sara en su crisis pensó cómo superarla y la agravó. Todos sabemos esa historia de Sara. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. Sus emociones le trajeron malas decisiones. Y dice Génesis 16:1, dice, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, o sea, como que si el marido no sabía. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Sara tenía una promesa para ella, pero sus emociones, su no ver, muchas veces estamos orando, hermanas, estamos orando por un hijo, por nuestra familia, por nuestro esposo, y no estamos viendo más allá. Y nos podemos desesperar. Pero aquí estamos viendo que esa desesperación, esa decisión, eso la llevó a tomar esa decisión. Al ver que el tiempo pasaba, se desesperó y eso le trajo una consecuencia. Y nos podemos imaginar, en aquellos tiempos se podía hacer eso. Se podía hacer, o sea, podía la sierva, o sea, él les pertenecían y los hijos podían ser de ellos como dueños de los siervos esos, de los criados. Pero imagínense, y leyendo la Biblia te das cuenta que esa mujer pasó estrés, frustración, estaba en pleito, estaba amargada. El hijo que ella estaba esperando, lo que ella pensó que era la solución, le desencadenó ese cúmulo de emociones. No fue Dios, no fue el esposo, fueron sus decisiones. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta. ¿Qué tanto nosotros estamos dejando en las manos de Dios las cosas? ¿Qué tanto nosotros estamos esperando en Él, en su respuesta? ¿Qué tanto estamos nosotros soportando una consecuencia por una mala decisión? Nosotras como mujeres, hermanas, las que ya han tenido hijos, de las que estamos aquí, no sabíamos que éramos tan fuertes hasta que nos tocó dar a luz un hijo. Y dicen los que saben, dicen que es inmedible casi la fuerza, lo que soporta una mujer al dar a luz. Ahí es donde es impactante la fuerza que tenemos como mujeres. Cómo Dios nos preparó nuestro cuerpo para traer y dar vida a un hijo, dar luz a ese hijo. No vamos a saber qué tan fuertes somos hasta que no damos a luz un hijo. No vamos a saber qué tan fuertes somos hasta que pasamos la muerte de un ser amado. Cuando nuestra fe tambalea en una situación en casa. Cuando la prueba la sientes que te sobrepasa.
No vas a saber qué tan fuerte eres hasta que no estás en esa situación. Cuando una situación que no esperabas, no imaginabas, te llega como ese balde de agua fría y sientes todo como en cámara lenta. ¿Alguna vez se ha sentido así? Hay crisis que no esperábamos, no las vimos ni venir, pero las sentimos cuando llegaron. Cuando llega la crisis, llega y mueve esos cimientos. Yo hablaba con mi esposo y le decía, mi hijo, le digo, gloria a Dios que los cimientos que se formaron en nuestros corazones están fuertes. Porque en cada crisis, en cada turbulencia, yo creo que ya hubiéramos dicho, ¿para qué? ¿Para qué si esto pasa? ¿Para qué si esto sucede sirviendo al Señor? Si esto sucede, Dios conmigo. Y empezamos, muchos se van al mundo, muchos se alejan de Jesús en la crisis, porque no vieron la respuesta como ellos esperaban, no vieron la respuesta como ellos querían. Cuando llega la crisis, llega y mueve los cimientos de la familia con una enfermedad en la cual toda la familia es procesada. A diferente manera reaccionan los hijos a una manera, el esposo de otra, nosotras de otra, pero todo mundo está siendo simbrado por esa crisis. En tu familia, en tu casa está siendo movido el cimiento en la crisis de la enfermedad. Hace 7 años pasé un cáncer. Cuando a mí me hablaron del IMSS, yo tenía cita ese día y me hablaron que pasara a dirección. Yo dije, qué raro, excelente servicio del IMSS, te hablan para recordarte la cita. Yo bien emocionada y le hablé a una hermana, le hablé a la hermana Pola y le dije, oye, fíjate que voy a irme al IMSS, pero me hablaron que pasara a dirección. Yo todavía como diciendo, algo me van a dar o algo va a haber. Yo en mis ideas, ¿verdad? Paso a mi consulta. Cuando yo paso a mi consulta, el doctor tiene mis resultados. Y el doctor me dice, señora, usted tiene un cáncer etapa 4, ya no hay mucho que hacer. Si usted tiene hijos, hable con ellos, hable con su esposo, ponga todo en orden, ponga todo en regla, porque su cáncer está muy avanzado ya, es una etapa, creo que la 4 es la final. Dijo, vaya a dirección, le vamos a dar una cita a Colima, a ver qué le dicen en oncología. Todo eso que me dijo él, yo lo escuché y en eso mis oídos se cerraron, nomás veía su boca abrirse. ¿Qué pasa? Entré en crisis. Nomás veía que me decía, no supe más, yo me salí con mis papelitos. Cuando yo salgo, hermanas, iba entrando la hermana Paula con su hijo. Dios le dijo que fuera. Dios le dijo que fuera. Porque esa mujer se la vive trabajando. Qué bueno que no vino. Se la vive trabajando. Pero dice que empezó a sentir una incomodidad, dijo, ve con Betty. Sinceramente, yo no me acuerdo ya de si me vine en el carro, quién manejó, no me acuerdo de ese proceso. Nomás me acuerdo que me dijo, ahorita vamos a ir con fulana de tal para que te haga un estudio, y en ese día me hicieron la biopsia. Yo en shock, ni mis emociones, nada fluía. Yo estaba en shock. ¿A dónde quiero llegar con esto, hermanas? Ese proceso, esa crisis. Yo veía a mis hijas pequeñas, pues siempre las veo pequeñas ahorita. Las veía pequeñas y lo primero que me pasaba por mi mente decía, no voy a verlas casarse. Es lo que yo me imaginaba. No voy a verlas casarse, no voy a ver mis nietos, sus 15 años de Yareli, no la voy a ver. O sea, todo eso
Todas esas emociones pasaban. Podría haber explotado en el cúmulo de emociones, de crisis, pero fue algo. Y todo el mundo me decía, Dios está contigo. Y yo en shock. Y es verdad, Dios está con nosotros. Eso nos fortaleció como familia, me fortaleció en mi relación con mi esposo, un hombre que de verdad lo veía quebrarse. Se hacía el fuerte, pero lo veía que se quebraba. En las noches yo con mi ojo abierto y el otro cerrado, y yo lo oía orar, yo lo oía clamar por mí. Dije, wow, Dios, no te equivocaste en todos los procesos que nos pasaste y que aquí seguimos adelante. Pero esas crisis, hermanos, te mueven. Lo más sorprendente es que mi hijo, me acuerdo que me dijo él, mamá, yo no quiero que te mueras, y eso me lo dijo un mes antes de yo saber ese dictamen médico. Pero Dios ya estaba trabajando. Dios ya estaba trabajando en todo eso para fortalecernos como familia, para levantarnos, para sostenernos en esa crisis. Y esas circunstancias son difíciles, pero nuestra confianza debe estar en Dios. ¿Es difícil? Sí, pero es más fuerte el Dios que servimos. Es más fuerte el Dios que nos levanta, que nos sostiene. Sus promesas nunca van a fallar. Y a pesar del dolor, de la dificultad, las crisis pueden ser esas oportunidades para crecer espiritualmente. A pesar de lo contrario que pudiéramos nosotros pensarlo, en la crisis te fortaleces espiritualmente. Aprendes lecciones valiosas y a fortalecer esa relación con Dios. La crisis revela ese carácter, la crisis revela la verdadera naturaleza de la persona, como decía, tanto en nuestras fortalezas como en nuestras debilidades. Y había momentos en que yo me podía sentir en el suelo, pero Dios ahí estaba. Dios no me falló. Hay momentos de espera y hay momentos de actuar. En nuestra familia muchas veces nosotros vamos a poder estar esperando una respuesta y hay momentos en que tenemos que actuar, accionar. Los momentos de espera. Hay otra crisis que movió mi familia. En esa crisis nos hablan que mi hermana Mago había tenido un infarto y que estaba como en un coma en Mexicali. Obviamente no está aquí a la vuelta, está muy lejos. Y yo recuerdo que entré y les hablé a mis hijas y les dije, tu tía María así, vamos a orar. Y nos pusimos a orar todos. Cuando estábamos orando llegó una paz hermosa, hermosa. Mi hermana, la de Los Ángeles, ya iba a Mexicali, todos estaban moviendo para estar ahí, porque dijeron los doctores, vayan y despídanse de su hermana porque no pasa la noche, está en un coma. Y nos levantamos de orar y yo bien tranquila. Y le hablo a mi hermano, le digo, oye Alfredo, porque nos pusimos de acuerdo, él estaba orando, yo y mi hermana Lolis, que somos los que somos cristianos en la casa, en la familia. Y me dice mi hermano, ¿vas a creer que siento paz? ¿La Mari va a salir de esto? Me dice mi hermano. Pues yo abracé la paz de Dios, dije yo, y les hablé y les dije, ¿saben qué? No va a pasar nada. Qué bueno que están ahí, pero Dios tiene la última palabra y este no es el momento. Así lo pude sentir. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, la del Señor. Y en esa crisis, wow, dije, ahí fue el momento de esperar en Dios y me abracé y dije, hay que esperar en Él. Y hay que esperar en Él porque Él ya dio la paz y eso trae buena respuesta. Amén. Y cuando pasa el tiempo, tuve que ir a Mexicali
le hice la oración de fe a mi hermana, salió del hospital para la gloria de Dios. Y a los pocos meses la meten a cirugía y muere en la cirugía. Y ahí es donde podemos decir, ¿qué pasó aquí? Momento de espera, momento de actuar. El Señor me preparó en ese transcurso. Me esperaron, me dice mi hermana, vente, porque no le vamos a decir a mamá hasta que llegues tú. Y yo, ¿y como yo por qué? No, es que tú eres la que le tiene que decir. Y yo, ¿por qué? Soy la última de todos. Es que tú eres la que le vas a decir a mamá. Llego a Mexicali, empiezo a orar por mi mamá. Mi mamá preguntaba, ¿dónde está Mari? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando empiezo a orar por ella, dije, Señor, tú tienes cuidado de mi mamá. Le dije, mamá, Mari, ya partió con el Señor. No recuerdo qué palabras le dije. Y dio un suspiro mi mamá y dijo, qué bueno, mi hija descansa. ¡Wow! Dije yo. Pero fue un proceso, hermanas, que así se los cuento. Pero en lo que yo llegué allá, mi mente estaba bloqueada, estaba en crisis. Me tocó, no sé si aquí se usa, pero allá me tocó que la familia tiene que maquillar al muerto. ¿Y quién crees que dijeron que era la que le correspondía? A mí. Que a mí me tocaba maquillar a mi hermana. Fue un proceso que me fortaleció. Me fortaleció porque yo veía el cuerpo de mi hermana y decía, no estás aquí. Yo sé que esa promesa te llegó a ti. Yo sé que aceptaste a Jesús. Y esas crisis nos van formando un carácter. Nos van formando de una manera que sabemos que podemos mantenernos de pie en toda circunstancia. Podemos mantenernos de pie en toda situación. Obviamente me sentía rota, obviamente me sentía, es algo inexplicable cómo te sientes, pero también es inexplicable la fortaleza que Dios te da cuando estás atravesando esa crisis. La fortaleza que Dios da para compartirle a tu familia y vean la diferencia de quien está parado en la roca, quien está abrazado de Cristo y quien no sabe ni qué rumbo está tomando. Es ahí donde nosotros entramos como familia y que te das cuenta que has superado esa crisis, que has avanzado. Sigue doliendo, claro que duele, somos carne, claro que duele, pero tenemos en nuestro corazón esa paz de saber que Dios está en el control de ello. Una familia que supera las crisis depende totalmente de Dios. Las crisis pueden llevar a la mayoría a una mayor dependencia de Dios y a un reconocimiento de su poder y su provisión. Él es el que provee. Actuemos en esa guianza de Dios. La Biblia nos habla de mujeres que actuaron con valentía, con seguridad para superar una crisis familiar. Unas mujeres que no esperaron el momento, sino que actuaron conforme a la crisis que estaban ellas pasando. Dice que Joacabed, la madre de Moisés, no esperó a que su hijo fuera salvo milagrosamente. Ella, llena de fe, accionó y su hijo fue salvo. Ella accionó, sabiendo todo lo que estaba pasando, dijo, hago esta canastita y mando a mi bebé al río. Imagínense la fe de esa mujer para aventar a su hijo chiquito en un río. Ella accionó esa fe. Rahab, a pesar de que su ciudad iba a ser destruida, ella confió en el poder de Dios y fue salva junto con toda su familia. A pesar de que estaba viendo la situación, la circunstancia, la crisis que estaba, ella confió en el Señor. Y toda su familia fue salva, dice la Biblia. Alcanzó esa bendición. Ana
Ana era estéril y sufría burlas por ello. Así que ella oró con fe y Dios le concedió ese hijo. Fíjense, hermanas, en ese sufrimiento, cuando ya has leído esa historia de Ana, sufría esa mujer. Sufría, y no nomás sufría por no tener un hijo, sufría burlas, sufría sentirse inferior, sentirse que no tenía lo que ella anhelaba. Pero ¿sabes qué? Ella tomó esa decisión y Dios se lo concedió. La mujer cananea, esta mujer tuvo una hija poseída, así que ella persistió para que Jesús la ayudara. ¿Y qué creen? Jesús lo hizo. Perseveró, persistió y Jesús lo hizo. Las familias que son fuertes saben manejar las crisis, por eso las superan, pero no saben que tienen esa fortaleza hasta que la crisis toca a su puerta. No sabrás qué tan fuerte eres hasta que la crisis toque a tu puerta. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tus cimientos están bien arraigados en Cristo. Sabemos, venga como venga la tormenta, Él está. Amén. Y eso es algo muy interesante, porque lo que vamos a descubrir conforme a lo que vivamos en las circunstancias más difíciles, nuestra confianza debe estar en Dios. No podemos quedarnos estancados en medio de la crisis. Tenemos que avanzar, es necesario volver nuestra mirada al Señor en medio de cada crisis y Él nos ayudará a crecer, a caminar sobre esa circunstancia. Nuestras decisiones de hoy determinan si podemos superar las crisis o, por el contrario, agudizarlas, enfocándonos más en la crisis. Eso nos impide ver la solución que Dios está poniendo delante de nosotros. Cuando tú le das más tiempo, cuando tú le das más pensamiento a la crisis, en vez de buscar y agarrarte de la palabra y decir con la palabra qué es lo que Dios ya dijo, el sí y amén del cielo para ti, para mí, para tu casa, para tus hijos. Ahí es donde derribas todo argumento. Así estemos sintiéndonos como nos estemos sintiendo, sabemos que nos tenemos que abrazar de las promesas del Padre. Amén. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no está en medio de toda circunstancia, si Jehová no está en ese primer lugar en tu casa, en vano estamos haciendo muchas cosas. La familia de Josué estaba al borde de una crisis y me encanta, y todos nos sabemos ese versículo. Estaba al borde de una crisis. Ya habían pasado tantas cosas, ya habían superado tantas cosas, pero Josué toma una determinación. Y José les dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes decidan qué es lo que quieren hacer, a quién quieren servir, pero mi casa y yo. Se paró en la brecha, peleó y agarró la palabra, ¿a quién iba a servir? Él no se lo dejó a que ellos decidan mi casa o que vean qué les conviene más. Él peleó hasta el último momento, tomó esa decisión con autoridad, reconociendo que Dios tiene el cuidado de mi casa, reconociendo que Dios tiene el cuidado de mi familia, de mi matrimonio. El Señor tiene misericordia con nosotros. El Señor ve nuestro dolor, hermanas. Hay muchas cosas que tal vez nosotras no nos conocemos ni de nosotras mismas. Tal vez hay cosas que ni en nuestra casa ni en nuestra familia lo hablamos, pero Él sabe tu dolor, Él sabe tu necesidad. Y me encanta este texto, cómo Dios tiene cuidado, cómo Jesús tiene cuidado hasta de eso que no le dices. Dice en Lucas 7:11, dice: aconteció después que él iba a la ciudad, se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, estamos hablando de Jesús, y una gran multitud.
Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y es impactante cómo esa mujer le pidió a Jesús algo. Esa mujer hizo algo, no hizo nada. Jesús tuvo misericordia. Jesús tuvo misericordia de eso que ella no estaba pidiendo, de lo que ella no estaba hablando. Jesús tuvo misericordia porque la vio. Cuando nosotros nos presentamos al Señor, cuando Él nos ve, Él sabe nuestro corazón. Estamos al descubierto delante de Él, sabe tu necesidad. Él sabe tu aflicción. Él sabe todo de nosotros, hermanas. Muchas veces empezamos con la lucha en nuestra mente, pero nuestra confianza debe estar puesta en Él y esperar esas respuestas que Él tiene para nosotros. Qué bueno sería que todos tuviéramos una familia que nos ayudara a hacerle frente a todos los problemas, que nos ayudara y nos sostuviera en todas las crisis. La familia es fundamental en el momento en que llega la crisis, ya sea económica, de enfermedad, de dolor. Es fundamental la familia. Pero ¿sabes? Tú y yo tenemos una familia y no nos podemos basar nada más, es que mi esposo no está aquí, es que mi esposa, bueno, no, en este caso no es la esposa, pero no puedes decir es que no está, no es una familia conforme al orden de Dios. Tienes una familia en Cristo. Y es sorprendente cuando escuchas que alguien tiene una necesidad y todos se ponen a orar. Todos se ponen en la brecha a ayudar, a hacer ese granito de arena en esa necesidad. Todos tenemos una familia y esta es nuestra familia. Esta es la familia que nos sostiene. No vivimos en la misma casa, pero aquí estamos en la misma casa. Y nos sostienen, unos a otros nos sostenemos. Esa batalla, tal vez ahorita estás pasando una lucha, tal vez ahorita estás pasando una batalla en tu corazón, pero solo Dios la sabe. Tal vez estás pasando una enfermedad, tal vez ni tú la sabes, pero algo que tenemos que tener presente es que el Señor tiene cuidado de nosotras. Es que el Señor conoce todo lo de nosotras y su misericordia nos alcanza, aún no se lo pidamos, aún se nos olvide el Dios que servimos, el Dios poderoso, el Dios que hace todas las obras, porque en el momento de crisis sí lo olvidamos. Tienes una familia espiritual, hermana. Una familia espiritual que siempre va a estar peleando por ti, que siempre va a estar luchando por ti. Y esa necesidad que tú estás pasando, esa crisis como la estás pasando, le voy a pedir a los chicos de alabanza si me apoyan a ir subiendo. Esa necesidad que tal vez no la has entregado así de plano al Señor, o tal vez ni cuenta te has dado que tienes una necesidad, pero tu corazón se siente que algo le falta. Cuando tú pasas la prueba te va a llevar siempre a buscar más a Dios. La prueba te va a llevar a doblar rodillas. La prueba te va a llevar a alabar al Señor con todo tu corazón. La prueba te va a llevar a rendirte en esa adoración genuina, en esa adoración que sale desde dentro de ti, en esos gemidos indecibles que dice la palabra,
cuando estás poniendo tu crisis, tu familia. Y yo sé que ustedes, mujeres, han pasado cosas y Dios las ha sostenido. Y hemos sabido pelear la batalla y hemos sabido a quién ir. Pero déjame decirte una cosa, Dios tiene cuidado de tu casa. Su palabra me dice que Dios cuida tu casa, que Dios tiene cuidado de tus hijos, de tu familia, en todo momento. Aún los que no han llegado a sus pies, como esa mujer, tiene promesa para tu casa. Tal vez no llegue la respuesta como la estamos esperando, pero sabes que de la crisis no depende el milagro viene del Padre. De la crisis, de tu situación no depende nada. De la crisis nada más depende tu fortaleza. De la crisis nada más depende cómo vas a salir victoriosa, mujer. En la crisis, en la prueba es donde tú ves la mano de Dios. Es como vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Los problemas que enfrenta la familia, todo tiene solución. No es en tus fuerzas, sino es con la ayuda de Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a entonar esta alabanza. Cierra tus ojos. Que el Señor sea trabajando en tu mente, en tu corazón. Gracias, Padre precioso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en nuestros corazones, Padre. Corazones, Padre Santo, Señor, que han puesto su hogar, Señor, su familia, mi Dios, en tus manos, Padre. Tú eres sosteniéndolos, Padre. Tú los levantas, mi Dios hermoso, Señor. Tú tienes todo en tu mano, Padre precioso, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por vernos con ese amor, Señor, con esa misericordia, Padre. Que tú eres, mi Dios, dando paz en medio de la crisis, de la tormenta, Padre.